Como vimos en el video anterior, las grasas modificadas artificialmente, conocidas como grasas trans, resultan bastante dañinas para la salud. Pero no debemos pensar que todas son igualmente malas. Al contrario, los lípidos son fundamentales en nuestra dieta porque cumplen muchas funciones. Por ejemplo, son una fuente de energía. El organismo recurre a las grasas como una fuente importante de energía. Ayudan a mantener la temperatura corporal. Inclusive hay vitaminas, hay hormonas que tienen componentes lipídicos que necesitamos entonces de estos para la construcción de estas sustancias. Las membranas celulares todas están hechas de fosfolípidos, por lo tanto son compuestos orgánicos, compuestos carbonados fundamentales. No podemos prescindir de las grasas, así como algunas resultan dañinas. También hay otras que son muy buenas para la salud, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué pasa con las grasas que se denominan omega. Más conocidas comercialmente como omega 3, omega 6, omega 9. Seguramente habrán visto en propagandas, en comerciales sobre este tipo de grasas. Puede venir en cápsulas como complemento dietario, o bien la podemos conseguir en los alimentos. Por eso es muy importante la alimentación que contenga este tipo de grasa saludable, digamos, y bajar la ingesta de grasas trans o grasas saturadas, que eran las grasas que complican al sistema circulatorio. Los ácidos grasos omega tienen en común, digamos, que son grasas poliinsaturadas, es decir, que tienen varios dobles enlaces. Y esta denominación omega varía, habíamos dicho hace rato, en 3, 6, 9. ¿A qué se debe esto? Se debe a dónde se encuentra la primera insaturación. ¿Cómo se cuentan? Creo que les dije en el video anterior que las insaturaciones, el número de la insaturación se empieza a contar en el extremo opuesto a lo que sería el carboxilo, al carboxilo. Entonces, este es el extremo opuesto de nuestro carboxilo, y si contamos carbono 1, 2 y 3, entonces estos compuestos carbonados poliinsaturados que tienen la primera insaturación en el carbono 3, vamos a denominarlo ácidos grasos omega 3. Ahora, si en este segundo caso, fíjense, la insaturación, contando del extremo opuesto a nuestro carboxilo, está en el 1, 2, 3, 4, quinto, sexto carbono. Por lo tanto, esto pasa a ser un ácido graso omega 6. Y bueno, y en este último caso tenemos la insaturación en el carbono número 9. Por lo tanto, esto pasa a ser un ácido graso omega 9. Como les dije, en la farmacia se pueden conseguir suplementos, cápsulas de esto. Pero también lo vamos a incorporar en los alimentos. Por eso nuestra dieta tiene que ser variada. Y como parte de la tarea de esta próxima clase, tendrán que averiguar cuáles son los alimentos que podemos incorporar que son ricos en estos tipos de ácidos grasos omega. Y averiguarán también
cuál es su efecto en la salud. Ya sabemos que son beneficiosos, pero ¿cómo? Específicamente, ¿qué es lo que hacen? Decíamos en el video anterior que los lípidos son un conjunto de moléculas muy diversas, pero que las podemos agrupar en 3 clases. La primera clase son los ácidos grasos, que ya hemos hablado de ellos, de su estructura, de su composición, de cuándo son saturados, insaturados, cis, trans. Pero después tenemos un segundo grupo que son las grasas más comunes, las que más habitualmente estamos en contacto, que serían las que están viendo aquí en pantalla: la grasa vacuna, la grasa de la carne, la grasa que viene en estado líquido, que sería la grasa vegetal, en el caso de los aceites que solemos usar para los alimentos. Y también tenemos grasas de tipo sólida también, que sería la cera, como están viendo en el dibujo de abajo, la cera que fabrican las abejas, por ejemplo, pero también podría ser la cera de nuestros oídos, que sirven de protección del conducto auditivo. Hay cera también en los vegetales. Todo este tipo de sustancias con las que estamos acostumbrados a tratar, digamos, a ver, a consumir, bueno, estarían en el grupo que se denominan lípidos asociados a ácidos grasos, es decir, la grasa vacuna, el aceite, la cera contienen ácidos grasos en su composición, pero no es puro o ácido graso, ¿no? En este caso los ácidos grasos están relacionados químicamente con otro compuesto, y aquí lo vemos. Esta cadena serían de ácidos grasos, como ustedes están viendo. Este extremo sería el carboxilo y este sería el carbono 1, porque es el carbono opuesto a donde está el carboxilo. Y aquí está la otra molécula, esa que a la que se asocia el ácido graso. Y este es un alcohol que se llama glicerol. A ese glicerol se une una cadena de ácido graso a través del grupo carboxilo. Entonces el grupo carboxilo se combina químicamente con alguno de estos oxidrilos y forma un compuesto que se conoce como monoglicérido. Mono significa uno, glicérido viene de glicerol, que es el nombre del alcohol. Es el nombre del alcohol, pero también vamos a encontrar que pueden asociarse a un glicerol 2 cadenas de ácidos grasos, no una sola, y en este caso tendríamos diglicéridos. Y también podemos encontrar 3 cadenas de ácidos grasos unidos al glicerol, fíjense, y esto se denomina triglicérido, que quizás este nombre les suene más. Los triglicéridos suelen ser un dato importante que los médicos nos piden en un análisis clínico. El nivel de triglicéridos que tenemos en el organismo, ustedes tendrán que averiguar por qué nos piden, por qué es importante. Un tip: estos triglicéridos podrán ocasionar algún tipo de daño, como están viendo aquí. La acumulación de triglicéridos, fíjense que va a ir, en algunos casos puede ocasionar que se vayan obstruyendo los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el flujo de sangre a través de esos vasos se va a ver un poco obstruido. Por lo tanto, la sangre va a necesitar mayor fuerza, mayor presión para pasar estos vasos que se están obstruyendo, con lo que va a aumentar la presión arterial, etc. Bueno, ustedes van a investigar un poco más sobre los triglicéridos y lo importante también de ver qué tipo de alimentos, ¿no es cierto?, contribuyen con el alza de este valor en la sangre. Otro ejemplo de una sustancia, de un lípido asociado a ácido graso, son los fosfolípidos, conocidos por ustedes
cuando vimos la estructura de las membranas celulares. Bueno, en las membranas los fosfolípidos arman lo que se dice dos capas, o una monocapa externa que da hacia el exterior de la célula y una monocapa interna que da hacia el lado del citoplasma de la célula. Y esa bicapa está interrumpida por la presencia de proteínas. Bien, pero volviendo a los fosfolípidos en particular, tienen esta composición. Tienen dos colas de ácidos grasos. Una cola está formada por ácidos grasos saturados, mientras que una segunda cola está formada por ácidos grasos insaturados. Por esto esta cola está como un poquito quebrada, porque aquí es donde se produce ese enlace doble. De todas maneras, estas dos colas de ácidos grasos, que forman una parte del fosfolípido, constituyen una cola hidrofóbica o una región hidrofóbica, es decir, que tiene fobia al agua, es decir, trata de tener el menor contacto posible con el agua. No se lleva muy bien con el agua, justamente porque estas son cadenas hidrocarbonadas, entonces son apolares, no tienen forma de contacto con el agua. Pero la segunda parte del fosfolípido está formado por el glicerol, que habíamos hablado anteriormente, un grupo fosfato y otra molécula que puede variar. Aquí un ejemplo es colina, pero hay otras, pero no vienen al caso. A mí lo que me tiene que dar en claro es que el fosfolípido tiene dos partes. Una parte hidrofóbica, que no tiene contacto o no le gusta tener contacto con el agua, dado por los ácidos grasos, y una parte polar, que sí tiene afinidad por el agua y que está representada por la glicerina o glicerol, grupos fosfatos y otras moléculas más. Pero lo importante, por esto se llama fosfolípido, porque tiene una parte con fósforo y otra parte de ácidos grasos. Bueno, en el siguiente video, o animación, mejor dicho, en la siguiente animación, vamos a ver qué pasa con los fosfolípidos cuando los ponemos en medios acuosos. Las micelas son pequeñas burbujas de fosfolípidos donde los ácidos grasos se orientan hacia adentro y dejan la parte de fosfatos hacia el agua. En este caso se van a armar dos capas de fosfolípidos en las cuales los ácidos grasos, que son apolares, van a entrar en contacto entre ellos, se van a orientar hacia el lado interno, dejando hacia afuera de nuevo a la parte polar, que serían los grupos fosfatos, el glicerol. Y de esta manera tenemos una membrana celular. Decíamos que los lípidos se agrupaban en distintas clases. Ya hemos visto dos. Vamos a ver la tercera, que son los lípidos no asociados o no relacionados con los ácidos grasos. Es decir, que aquí no vamos a encontrar estas moléculas hidrocarbonadas largas que veníamos analizando, sino que vamos a encontrarnos con una nueva sustancia que se llama isopreno, que es un compuesto relativamente pequeño porque tiene 5 átomos de carbono, que está representado por estas 5 pelotitas oscuras, que serían átomos de carbono, asociados obviamente a hidrógeno y a otros compuestos. Ahora, estos isoprenos se pueden asociar, reunirse, formando moléculas un poco más grandes, y combinarse con otros átomos
dando lugar a otras variedades. Dentro de esas variedades, las que nos interesan desde el punto de vista de la alimentación y como bioelemento, o biomolécula, mejor dicho, disculpen, como biomolécula sería, por ejemplo, derivados de estos isoprenos que son los terpenos y los carotenos, que los vamos a encontrar naturalmente fíjense aquí en la imagen, en muchos de los alimentos que son de consumo cotidiano y que son fáciles de conseguir y que son importantísimos porque van a contribuir al funcionamiento del organismo desde el punto de vista de que van a ayudar a sintetizar vitaminas o van a contener ya vitaminas como la K, la E, la vitamina A. Entonces, su uso, su consumo es muy importante. Otra molécula representativa de los lípidos no asociados a ácidos grasos son los esteroides. Son los esteroides. Y dentro de este grupo, la molécula ejemplo, la molécula tipo que vamos a analizar es el colesterol. Como ustedes recordarán, el colesterol es muy importante, por ejemplo, en la estructura de las membranas celulares. Así como hay fosfolípidos, en las membranas también hay colesterol que van a regular que la fluidez de la membrana no sea excesiva. Por lo tanto, el colesterol es fundamental. Y tiene dos orígenes. Lo podemos fabricar nosotros mismos, lo sintetizamos en el hígado, o bien lo vamos a incorporar con alimentos. Y como habrán escuchado hablar, vulgarmente se conoce como que hay dos variedades, el colesterol malo y el colesterol bueno. Pero en realidad, químicamente hablando, no son ni buenos ni malos, sino hay uno que se denomina colesterol de baja densidad, esta sigla viene del inglés, colesterol de baja densidad y colesterol de alta densidad. Reitero por las siglas en inglés. El de baja densidad es el que vulgarmente se conoce como colesterol malo, que tiende a acumularse en las arterias, llegando a formar unas placas que se denominan ateromas. Estas placas, si crecen mucho, pueden completar la obstrucción del vaso sanguíneo y entonces la sangre no va a circular por acá. El colesterol de alta densidad regula el nivel o el de depósito de colesterol de baja densidad, como que lo arrastra, ¿sí? Y se lo lleva hacia el hígado, donde se va a terminar de degradar este colesterol de baja densidad. Por eso a este se le conoce vulgarmente como el colesterol bueno. Reitero, no es ni bueno ni malo, sí son moléculas. Lo que sí hay que tener cuidado de cómo puedo hacer para incorporar más de este tipo de colesterol y menos de este otro caso. Eso tendrá que ver con la alimentación, tendrá que ver con la actividad física. Ustedes van a averiguar cuáles serían las formas de mantener equilibrado positivamente a estos dos compuestos. El riesgo de las placas o ateromas que forma el colesterol de baja densidad es que estas placas se desprendan de la arteria o del vaso sanguíneo en este caso y se muevan hacia otros lugares donde los vasos sanguíneos pueden ser aún más estrechos, más delgaditos, y entonces se puedan ocluir u obstruir el flujo sanguíneo. Y esto va a ser más riesgoso cuando, por ejemplo, los vasos que estén comprometidos sean vasos en el cerebro, por ejemplo, o vasos sanguíneos que irrigan al propio corazón.
De ahí que tenemos los accidentes cerebrovasculares. De todas maneras, ustedes van a indagar un poco más, van a profundizar un poco más este aspecto a través de las actividades que yo les voy a dar en la plataforma. Y ahora les voy a pasar un fragmento de un videito en el que se comenta mediante una animación cómo es el transporte de las grasas y del colesterol y de los triglicéridos y sus posibles efectos en la salud. Que las grasas y el agua no se mezclen es un verdadero problema, porque dijimos que el cuerpo necesita de las grasas. Algunas estructuras, como por ejemplo cada una de las células, necesitan las grasas. Pero el único medio de transporte disponible es la sangre, que es un medio acuoso. Entonces, ¿cómo transportar grasas a través de un medio acuoso como la sangre? Bueno, el cuerpo ideó una maravillosa solución para ese problema. Las grasas esenciales para el cuerpo, como el colesterol y los triglicéridos, son transportadas en el interior de unas estructuras llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas son una especie de colectivo cuya carrocería por fuera es soluble en agua y por dentro contiene las grasas. Cuando nuestro colectivo llega a las células, entregan su carga de grasas, pero a veces hay demasiadas grasas en la sangre, en especial si hablamos de una persona que consume muchas grasas saturadas. Y el mecanismo de recepción de colesterol y triglicéridos falla. Entonces, esta estructura se rompe y las grasas que viajaban adentro, al no poder seguir su viaje, se depositan en las arterias y empiezan a taparlas. El resultado son las enfermedades coronarias, los infartos y la arteriosclerosis. Chicos, les dejo en la descripción del video el link al video completo sobre el tema de grasas trans de este video de Canal Encuentro, del cual saqué un fragmento, y estamos en contacto porque voy a dejar las actividades en la plataforma. Cualquier cosa se comunican conmigo. Saludos y nos vemos pronto.